Bueno, y precisamente queremos analizar esta decisión junto a otros temas con el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prej. Gracias por estar junto a nosotros, Alberto. Hola, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Bueno, ahí escuchábamos al ministro tal vez en uno de los casos más recientes, la lista SQM del caso Penta, pero hablemos un poco de estas últimas semanas marcadas por caso Penta, caso Dávalos, SQM al cual hacíamos recientemente referencia. A tu parecer, ¿qué está pasando en nuestro país cuando vemos tres casos tan llamativos que tienen que ver con vínculos políticos, con vínculos familiares, con temas de transparencia? ¿Cuál es el análisis que haces tú de toda esta situación? Bueno, nosotros desde Chile Transparente hacemos un análisis que tiene por una mano algo positivo. Es bueno que estos casos se sepan. Lo peor que puede ocurrir es la opacidad, que no se investigue, que el sistema judicial no funcione, etcétera. Y hoy día vemos que por lo menos se están sabiendo estos casos, hay investigación, hay también un periodismo de investigación que ha hecho su trabajo. Pero por otro lado vemos que es preocupante cuando estos casos empiezan a dar cuenta de un actuar que es mucho más profundo y puede ser sistémico. Y eso demuestra falencias de nuestro sistema. Partimos hablando de que el problema era el financiamiento de la política. Sí, claro. Y nos damos cuenta que hay otros problemas asociados. Por ejemplo, en el caso Dávalos, ¿qué pasa con la especulación de los terrenos? ¿Nuestra legislación está preparada para ese tipo de casos o no está preparada? El conflicto de interés, la presencia o no presencia de la primera dama y las atribuciones que tiene. Los vínculos familiares dentro de cargos públicos. Con lo cual este ha sido un febrero tan noticioso en materia de probidad y transparencia que efectivamente nos demuestra que tenemos que avanzar quizás hacia algo más que determinados proyectos de ley, sino que más bien una agenda renovada de transparencia y que dé cuenta de una sociedad que hoy día es mucho más exigente de lo que era anteriormente con sus autoridades y en general también con el sector privado. Ahora, aquí en estos tres casos hay investigaciones que se están realizando en este momento. ¿También es un buen indicio de que finalmente las instituciones funcionan, que ese es uno de los mayores temores respecto a estos últimos hechos en nuestro país? Sin duda, lo peor es que no se investigue. ¿Qué es lo preocupante? Y lo veíamos respecto quizás a otro tipo de delitos, como el delito de cohecho, que las penas quizás a los delitos funcionarios siguen siendo muy bajos. Entendemos que el Ministerio de Justicia está elaborando una reforma a los delitos funcionarios para que efectivamente tengan penas que sean ejemplificadoras. Porque, ¿qué es lo que lamentablemente podría pasar? Que si bien tenemos casos que es muy bueno que se sepan, se están investigando de buena forma, más allá de estos cuestionamientos del día de hoy, que podamos llegar a cosas que la sociedad no pueda entender, como por ejemplo que las penalidades sean muy bajas si es que se comprueba que algunos de estos delitos, que ya son una gama bastante amplia, efectivamente ocurrieron. Para seguir avanzando y no perdernos tal vez en lo más reciente, hay cuestionamientos, por ejemplo, de la designación del fiscal Andrés Montes en la investigación de este caso, sobre todo por ser hijo del senador Carlos Montes, sobre todo desde la Alianza se cuestiona que investigue un caso en el cual involucre, y por lo menos lo que se ha dado a conocer en esta lista de SQM, a parlamentarios de la nueva mayoría. A tu parecer, ¿existe efectivamente ahí un cierto cuestionamiento o no es tal vez la persona más idónea? Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que, a nuestro parecer, hasta el momento el Ministerio Público ha llevado con bastante transparencia y de una forma muy proactiva y muy preocupada lo que ha sido el caso Penta y el caso Soquimich, en general también los Cascadas, etcétera. Y efectivamente es muy importante ser y parecer y dar las señales correctas. Y efectivamente cuando se hacen estas reorganizaciones, que son muy propias de una investigación tan amplia como esta, es muy importante dar las explicaciones que sean efectivamente creíbles por la ciudadanía. Hoy día nosotros creemos que es importante que el Ministerio Público efectivamente explique bien, incluso técnicamente, por qué es importante separar las investigaciones, por qué es importante que la asuma un fiscal regional y no solamente un fiscal de la Fiscalía de Delitos Especializados. Y creemos que efectivamente si las explicaciones son buenas, la ciudadanía va a poder comprender. Lo que hoy día no es comprensible es que hoy día no se ha sido claro. Efectivamente, uno ve cómo se entregó la decisión, por ejemplo, ayer con un comunicado de prensa, sin mucha información. Es bastante todavía confuso y esperamos que el Ministerio Público pueda comunicar bien una decisión que dentro de un procedimiento tan complejo como este puede incluso ser absolutamente razonable. O sea, más allá de los cuestionamientos a esto tiene que ver más bien con las explicaciones y los argumentos que se entreguen a tu parecer. Así es, porque tenemos hoy día una ciudadanía, nosotros mismos desde la sociedad civil estamos muy atentos y con la piel muy sensible en estos casos. Y claramente cuando se dice que un fiscal que tiene todas las características para ser un muy buen investigador, el fiscal Montes es uno de los fiscales más destacados, de nuestro Ministerio Público, se le entrega
una investigación justo el día después de que un senador socialista sale involucrado en una arista, si bien él también dado sus explicaciones, puede ser confuso para la opinión pública. Ahora, con respecto a estos tres casos, finalmente también hay un análisis un poco político si es que pueden empatarse o no, y hemos escuchado un poco estos reproches de un lado u otro. A tu parecer, el caso Penta, el caso SQM o la situación con el hijo de la presidenta, ¿hay algunos que constituyen una mayor gravedad que otro? Bueno, desde el punto de la probidad y la transparencia. Sin duda, porque hay algunos que involucran delitos funcionarios y delitos efectivamente de corrupción. O sea, claramente, por ejemplo, dentro de la arista del caso Penta, la arista de Wagner, del ex subsecretario Wagner, es desde el punto de vista de la probidad pública de un extremo grave. Uno podría decir que el resto de lo de Penta es más bien delitos tributarios, obviamente muy reprochables, pero no afectan tan fuertemente quizás a la conciencia que un funcionario público, en este caso un subsecretario, debe mantener probidad y transparencia. Para ti, ese caso en puntual es el más grave. Ese caso, desde el punto de vista de la probidad y la transparencia y de la confianza en las instituciones públicas, lo encontramos muy grave. Pero también, sin duda, esta es una sumatoria, y una sumatoria de delitos que son complejos también de investigar, por lo cual siempre las explicaciones y esta teoría del empate es la peor teoría que se puede, la peor juego que se puede dar. Chile tiene uno de los índices más bajos de confianza en sus partidos políticos. Solo el 6% de los chilenos creemos en un partido político. ¿Qué significa eso? Significa que con este empate no va a ser el 6%, va a ser el 3% o el 2%. Y una democracia sana, sin partidos políticos creíbles, sin parlamentarios creíbles, sin una justicia creíble, es una democracia que está en peligro. Y nosotros desde Chile Transparente y General de Transparencia Internacional vemos estos fenómenos como fenómenos que son peligrosos y que finalmente pueden llevar a caudillismo o a otro tipo de problemáticas que empeoren incluso la posición de probidad y transparencia, que en Chile, hay que decirlo, históricamente ha sido una posición de privilegio y que no podemos perder. Esos son los riesgos, tú lo planteas, y finalmente ha estado muchísimo en el análisis cómo hay una lejanía clara entre la ciudadanía y los partidos políticos, y los políticos, los parlamentarios, y la pérdida de confianza en las instituciones, que es una situación bien grave para la democracia. Y ahí, ¿cuánto crees tú que ha influido tal vez justamente la actitud o finalmente la forma en que parlamentarios que también han aparecido vinculados a estos hechos han asumido su responsabilidad? Particularmente tal vez las mayores críticas vinieron cuando se destapa el caso Penta a la forma en que responden muchos de los parlamentarios de la UDI que aparecen vinculados en este caso. Bueno, sin duda las defensas institucionales se vieron que ya no funcionan. Y todos los que han intentado hacer una defensa institucional y con estas frases tan vagas como esperemos que la justicia decida, etcétera, no están entendiendo los tiempos donde la ciudadanía efectivamente necesita de sus autoridades que le den la confianza absoluta. Claramente nosotros de Chile Transparente, y no solo nosotros, sino que de distintas organizaciones de la sociedad civil, esperamos que las autoridades, cuando sean cuestionadas, primero den la cara, den las explicaciones correctas y a tiempo, y por otro lado, si han cometido alguna infracción o delito, acá no hablamos de errores, esto de el error involuntario, es muy desafortunado eso. Acá si se cometió algo, se cometió un delito o una falta administrativa, pero algo malo pasó, no es un error involuntario, efectivamente se dé la cara. Más en prácticas que al parecer, según lo que hemos estado viendo en los días sucesivos, son prácticas bastante más generalizadas y que por ende pueden tener una explicación de fondo, una mala explicación, pero pueden tener una explicación de fondo y que tiene que ver con que el sistema de financiamiento de la política en Chile tiene que cambiar y que no está respondiendo a la actividad política real. Ahora, a partir de esa reflexión que tú haces, que muchos también argumentan que esto puede ser la punta del iceberg y que los casos que nos estamos enterando son algunos y que finalmente esto puede ser bastante más transversal, ¿qué crees tú que desde el punto de vista de nuestra legislación se hace más urgente? Hay ciertos consensos ya y también ciertos proyectos que tienen que ver con el financiamiento de la política en nuestro país. ¿Ahí qué sería importante o fundamental cambiar actualmente en nuestra legislación? Bueno, nosotros desde Chile Transparente estamos a favor de la eliminación del aporte de empresas y el aporte reservado. No así, que no haya, de ningún tipo. Pero sí que siga habiendo aporte de personas naturales. Efectivamente, si las personas ¿Con ciertos naturales, topes? Con ciertos topes, por supuesto. Por otro lado, que se sincere los periodos de campaña. Los periodos de campaña en Chile no son el mes antes de la elección, son mucho antes de la elección. Que eso se sincere, se hable. No cometer el error de crear algo que han hecho muchos países latinoamericanos creyendo que el fiscalizador, en este caso el servicio electoral, va a poder contar cuántas palomas hay en la calle. Eso no funciona. Pero sí, por ejemplo, prohibir determinado tipo de propaganda, restringir otro tipo de propaganda y, por otra parte, ser muy transparentes, dándole obligaciones de transparencia activa a los distintos partidos políticos.
Hay otros países como Colombia y México en que los partidos políticos tienen las mismas obligaciones de transparencia que tiene un servicio público. En Chile, si tú quieres saber en qué se gasta un peso público, tú vas a la página de Gobierno Transparente y vas a poder ver esa cifra, cuestionar esa cifra, aprobar esa cifra, etcétera. De los partidos políticos, nosotros hicimos el índice de transparencia en partidos políticos. Solo un partido político salió con una nota azul. El resto promedian el 2,7. Y eso es gravísimo. O sea, no entregan información mínima a la ciudadanía, organismos que son fundamentales para la democracia. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y esta conversación con respecto a lo que está pasando en nuestro país y estos casos tan bullados que han marcado estas últimas semanas. Muchísimas gracias y que esto sirva para que tengamos un país mejor y tengamos una mejor legislación en materia de probidad y transparencia. Perfecto, gracias.